Ya estamos al aire, 9 de la mañana con 7 minutos, ya estamos al aire, ya veo ahí al doctor Paz, lo vamos a poner en pantalla en forma inmediata en este domingo 13 de diciembre. ¿Cómo anda, Doc? Oiga, se afeitó, ¿eh? Espectacular. Hola Álvaro, sí, buenos días, disculpe por la demora, me No, quedé dormido, esa es la verdad. 9 de la Si mañana no, con 7 minutos, doctor, ¿todo bien? ¿Cómo está usted? sí, bien, 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 muchas gracias. Qué bueno, A Doc. punto de cerrar Oiga, el año, pues, oiga. ¿cómo ha pasado este año? Año malo, pero Oh, igual ha pasado rápido. El tiempo cada vez pasa más bien, rápido y nos queda menos tiempo para cosas. Oiga, Doc, salud así es. mental hoy día, como siempre, como todos los domingos con nuestro público. Yo leí el título Dolor crónico y psiquiatría desde la fibromialgia al dolor oncológico y postraumático. Todo esto me hace sentido en personas que sufren bastante tras sufrir un cáncer o enfermedades que son casi Mm. catastróficas, ¿no? Me declaro ignorante y parto de la vereda de la ignorancia que me imagino también la gente quiere escucharlo a usted. Y usted pone ahí dolor crónico y psiquiatría desde la fibromialgia al dolor oncológico postraumático, donde entra a actuar ahí la salud mental, la psiquiatría, Exacto, exacto. doctor. Bueno, Usted con la le palabra. agradezco la introducción, porque así como usted se declara ignorante en este tema, yo quiero decir también que a pesar de que voy a hablar de lo que sé, de lo que he investigado, de lo que he visto, de los pacientes que he tratado con este tipo de problemas, quiero decir que a diferencia de otros temas, como pudiera ser los trastornos del ánimo, la depresión, los trastornos de control de impulso, la psicosis, en fin, yo creo que las adicciones, ¿eh? Yo creo que si hay un tema en que probablemente los psiquiatras, la psiquiatría, la neuropsiquiatría, la neurología, somos muy ignorantes, ¿ya? Muy, muy ignorantes. El de los pacientes con distintas formas de dolor crónico, ¿ya? Y somos ignorantes por muchas razones. Primero porque la fisiopatología, la neurobiología del dolor, de las vías del dolor, ¿ya? Eh, lo que se sabe acerca de la fisiopatología, de cómo es que experimentamos dolor, bueno, se sabe mucho de eso y de hecho hay una disciplina, una especialidad de la medicina, la anestesiología, que en buena parte se ha construido estudiando y tratando el dolor. Por lo tanto, hay una parte de este problema del cual sabemos mucho, ¿ya? Y donde de hecho quien tendría que estar hablando aquí no sería un psiquiatra, sino sería un médico anestesiólogo. Eh, pero, y aquí es donde entra la zona oscura, hay una serie de cuadros donde hay mucho dolor, que son precisamente los pacientes que sufren de cuadros de dolor crónico, donde los neurólogos, los anestesiólogos, los médicos expertos en dolor se encuentran sin respuesta. Y esto es frente a pacientes que experimentan cuadros de dolor donde no es claro el origen de ese dolor, ¿ya? Y a modo de ejemplo, voy a referirme, no sé si se acuerda usted, debe haber sido hace un año o más, en realidad hace como 3 años atrás, en el gobierno en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿No se acuerda de una chiquilla de haber tenido unos 16 años que solicitó eutanasia porque tenía un cuadro de dolor intratable? No sé si lo recuerda. Lo vamos a ir buscando mientras usted va hablando. Sí, Me por ahí parece que lo lo busco, recuerdo. ¿ya?
que era una joven de 16 años quien solicitaba la eutanasia era, me parece que su hermana, y que tenía, aparte de un cuadro de dolor de causa muy misteriosa, presentaba además unas contracturas, unos movimientos anormales, y que su familia decía que este cuadro se había desatado después de ponerse una vacuna. Y que había sido vista en varios lugares, decían ellos, y que finalmente, producto de este dolor que no cedía con nada, y que sería intratable, esta chiquilla solicitaba, o su familia solicitaba, que se practicara eutanasia. A ver si está, es el Paula Díaz, exactamente, ahí está. Bueno, ahí tiene un cuadro donde la psiquiatría, la neurología, la anestesiología queda en un estado de bastante ignorancia, ¿ya? Cosa que es muy distinta, por ejemplo, al paciente que sufre un dolor agudo, ¿ya? Si usted y yo nos vamos a sacar una muela, gracias, afortunadamente hoy día existen una serie, se conoce la biología de ese dolor, y los dentistas, los odontólogos, etcétera, los cirujanos maxilofaciales le colocan a usted una inyección precisa en el lugar preciso y no hay dolor. Si una mujer hoy día tiene que hacerse una cesárea, se le puede hacer anestesia general o anestesias regionales, anestesias epidurales, ¿no es cierto?, que permiten anestesiar, dejar sin experimentar dolor la mitad del cuerpo, y etcétera. En fin, estamos... si usted... En fin... Pero sí, algo, sí, dígame. ¿Y cómo va? No voy a dar nombres, pero conocí un caso hace muy poco de una persona muy querida, de alguien que no sufrió, pero sí estuvo postrado mucho tiempo. ¿Y cómo va asumiendo una persona cuando cae en un estado de estos, que ya es un estado prácticamente terminal, donde pasa postrado en la cama muchos meses, donde sabe, entre comillas, que va a fallecer, a lo mejor por un cáncer o por alguna enfermedad terminal? Uno, ¿cómo va asumiendo esa persona, Doc? ¿Y cómo debe actuar la familia y el entorno? ¿Y qué herramientas podría entregar un psiquiatra, un psicólogo, una persona como usted, por ejemplo, a esta persona que está ahí? ¿Qué va pasando por su mente? ¿Cómo? No sé si me entiende la pregunta, pero yo sé para dónde voy. Sí. Bueno, hoy día quiero que usted me está sacando ahora de estos cuadros de dolor crónico de causa poco conocida, poco clara, y me está llevando al otro gran tema, que es el dolor asociado a la postración, a enfermedades oncológicas terminales, ¿ya? A cuadros neurológicos que tienen un curso de un mal pronóstico, o que no tienen cura, y que se asocian también a mucho sufrimiento que puede ser con dolor, en el sentido de dolor, ¿ya? O un sufrimiento que no es un dolor físico, por llamarlo de alguna manera. Sí. ¿Ya? Y aquí es donde las palabras empiezan a complicarse, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia entre el dolor de alguien que le duele una muela, que le duele una pierna porque se fracturó, y el dolor de alguien que sabe que se va a morir y que no se puede, y que no tiene cura, y que ve cómo se va apagando? Bueno, en el idioma inglés, ¿no es cierto? Iba a decir norteamericano. El idioma inglés, hay una distinción entre dolor y padecimiento, ¿no? O entre
disease and illness, en fin, hay distinciones idiomáticas que en el español yo creo que la distinción que podríamos hacer entre dolor y sufrimiento. No todos los dolores causan sufrimiento. Y hay sufrimientos que no tienen que ver con un dolor, en fin. Hay un problema en las palabras incluso. Pero claro, ¿qué puede hacer la psiquiatría o qué debiera hacer la psiquiatría, la psicología, la salud mental en el abordaje integral de un paciente con un dolor oncológico o con un cuadro oncológico de muerte cercana o no de muerte? Yo trabajé en el Hospital Carlos Maquena, donde me formé como psiquiatra infanto-juvenil, y uno de los trabajos, una de las pegas, entre comillas, que más tiempo nos demandaba, era apoyar a los niñitos y a sus familias con cuadros oncológicos que llegaban al Hospital Carlos Maquena a tratarse de hacerse trasplantes de médula ósea porque tenían leucemias o cuadros oncológicos de ese tipo. Y muchas veces el niño había que ayudarlo tanto psicológicamente como a veces por cuadros depresivos, de angustia, ayudar a su familia, etc. O sea, en todo hospital, en todo servicio de salud, donde hay pacientes con cuadros que ya sea oncológicos terminales o no terminales, ya le mencioné el caso de niños que se van a sanar, pero que están sufriendo mucho, se espera que haya unidades, antiguamente se le llamaba psiquiatría de enlace, psiquiatría de colaboración, de enlace con otras especialidades para apoyar el abordaje, ¿no es cierto?, integral de esas patologías que es esperable y de hecho causan muchas veces profundo sufrimiento psicológico, etcétera, al paciente y su familia. Y por último, ya, y quiero cerrar esto para empezar ya a entrar en terreno en estos casos, están los cuadros de dolor crónico, dije ahí, postraumáticos, y que muchas veces aparecen después de eventos traumáticos, por ejemplo, accidentes laborales. ¿Ya? Y voy a poner un ejemplo muy práctico que estoy ahora haciendo una pericia. ¿Ya? Como perito forense se me pidió hace unos meses atrás que evaluara a un señor, a un paciente, de hoy que su primer, vamos a llamar C, ¿ya? Un hombre de 36 años que trabajaba en una empresa no voy a dar muchos detalles para que no pueda ser identificado, trabajaba en una empresa que le prestaba servicio a municipalidades de toda la región metropolitana. Y este señor sufrió un accidente donde le cayó encima, un accidente laboral, una estructura muy pesada, y sufrió una fractura en su columna, una fractura cerrada, afortunadamente, que le fracturó, le trizó los cuerpos vertebrales de 2 vértebras, ¿ya? La última, por decirlo así, de las vértebras que sostienen el tórax y en la zona lumbar, y una de las vértebras ya más cercanas al sacro, ¿ya? A las vértebras que están ya cercanas a la pelvis. Y este señor, afortunadamente, se recuperó de eso, pero quedó con un cuadro de dolor. Este accidente ocurrió ya van a ser 2 años, y quedó con un dolor que no ha cedido y que lo tiene prácticamente invalidado. Y ocurre que este señor está demandando a la empresa donde ocurrió este accidente, porque él considera, y yo creo que legítimamente, primero que el accidente era evitable, segundo que ese accidente no solo era evitable, sino que además se dio en un contexto en que se le pidió a él que cumpliera funciones que no le correspondía realizar, y porque además las condiciones en las cuales estaba realizando ese trabajo claramente violaron las normas básicas de seguridad de acuerdo a la opinión de los expertos. Entonces la pregunta que yo me hice cuando empecé a entrevistar a este señor
fue, bueno, ¿este señor le duele realmente o se está haciendo? Está fingiendo este dolor para obtener una indemnización, ¿ya? Lo que antiguamente se llamaba en psiquiatría la neurosis de compensación o la neurosis de renta se le llamaba. O lo que a veces me tocó ver cuando trabajé en Estados Unidos durante la realización de mi postdoctorado en neurociencia. Creo que no hemos hablado mucho de eso, alguna vez lo he mencionado, pero entre el año 2001 y el año 2007 obtuve una beca del gobierno de Chile, una beca Mideplan, para irme a estudiar a Estados Unidos, a Nuevo México, a New México, a Albuquerque, en neurociencia. Y parte de ese largo postdoctorado, que fueron prácticamente 5 años, incluyó trabajar durante prácticamente 3 años en el Hospital de Veteranos de Albuquerque, en el Veteran Affairs Hospital de Albuquerque, que era un hospital de veteranos donde llegaban militares o exmilitares norteamericanos, donde había desde veteranos de la guerra de Vietnam en tratamiento, veteranos de la guerra del Golfo, de la guerra de Irak, y bueno, y uno de los cuadros más frecuentes de ver en ese hospital eran pacientes con estrés postraumático. ¿Ah? Pacientes militares norteamericanos que habían estado en la guerra y que quedaban, ya volvían de la guerra, se terminó la guerra, estaban de vuelta en su casa y quedaban con este cuadro de estrés postraumático, ¿no es cierto?, donde hechos de la guerra se les representaban una y otra vez en forma de pesadilla, incluso sueños vívidos durante el día, y en algunos casos incluso dolores de cabeza, dolores de espalda, angustia, depresión, etc. Un cuadro muy complejo que es lo que se conoce como estrés postraumático, ¿ya? Una especie de estado de angustia que no pasa y que va y viene, y que mantiene el trauma sin poder ser olvidado, sin poder ser dejado en el pasado, y de ahí el término estrés postraumático, ¿ya? Bueno, y que un poco recuerda mucho lo que le pasa a este señor también. Y de nuevo, en ese caso, muchas veces mis colegas con los que yo trabajaba se preguntaban también, bueno, ¿cuántos de estos cuadros son reales o cuántos son fingidos para generar o obligar al Estado, en este caso el Estado norteamericano, a indemnizarlo, a pensionarlo, a sostenerlo por razones económicas? Bueno, y a veces eso también, esta misma pregunta se da también en pacientes oncológicos. Y yo quiero dedicar este programa no solo a C, que esta persona, este paciente, creo yo, que estoy yo evaluando hoy día, y que espero terminar ya de presentar el informe pericial final, que espero sea positivo para él, porque yo creo que este señor debe recibir una indemnización por parte de su empresa. Esa es la conclusión a la que llegué luego de entrevistarlo a él varias veces, porque yo creo que su dolor no es fingido, yo creo que es real, y voy a tratar de explicar por qué. Y en el caso de la paciente a la que quiero dedicar este programa, que vamos a llamar MJ, que es una chiquilla de 32 años, que falleció hace 5 días atrás, y que yo alcancé a estar con ella y con su familia, su madre y su esposo, durante, yo diría que casi un mes.
Y cuando yo la recibí a ella, el motivo de consulta, mire cómo llegó a mis manos, entre comillas. Ella llega derivada de una comunidad terapéutica con la que, ¿qué es lo que está poniendo ahí? El dolor oncológico, exacto. Temas generales, Doc. Síganos más tranquilo. Está perfecto, está muy bien. Está perfecto lo que está poniendo. Ella llegó porque en el contexto del tratamiento de un dolor de causa oncológica, ella se le había diagnosticado un cáncer de colon, ya que, entre paréntesis, el cáncer de colon es muy raro en gente joven. Cáncer de colon es típicamente un cáncer de personas sobre los 40 años, 50 años. Pero esta chiquilla, que además estaba vinculada a la salud, ella era una profesional de la salud, tuvo esa mala suerte de que fue uno de esos raros casos de un cáncer de colon en una persona joven, ¿ya? 32 años. Y bueno, ella llega a tratamiento con un psiquiatra, en este caso conmigo, porque se le diagnosticó una adicción a opioides, a tramadol. Y se la derivó desde el hospital donde ella estaba siendo atendida, se le recomendó que recibiera tratamiento en un centro de adicciones. Y la familia llegó buscando por aquí o por acá, llegó a una de las comunidades terapéuticas con las que yo trabajo. Voy a mencionar su nombre, la Comunidad Terapéutica Bienestar, así se llama. Y la psicóloga, directora de esta comunidad, me contactó rápidamente y me dice, mire doctor, tengo esta paciente, usted podría verla por videollamada. De hecho, la paciente es una paciente de regiones. Es una paciente de una de las regiones de la zona central de Chile, donde ella vivía junto a su madre, su esposo y una extensa familia. Ella es hija única, o era hija única, pero es de una familia por el lado de su mamá, de 9 hermanos, imagínense. O 8 hermanos. No, 9, no estoy mal. Ahí puso, perfecto, ahí está el centro de bienestar. Bueno, y el asunto es que empecé a ver a esta chiquilla, y de nuevo, la misma cosa. La primera pregunta que me hice fue, bueno, ¿por qué esta joven está consumiendo, requiriendo cada vez dosis más altas de tramadol, a tal punto que los médicos que la estaban, mis colegas, una anestesista que la estaba viendo, un médico internista que la estaba viendo, un kinesiólogo que la estaba viendo, un cirujano, todo un equipo de especialistas, estaba el equipo dividido, fíjense, entre la anestesista, que no le creía, mire, y que pensaba que ella exacerbaba, magnificaba la intensidad de su dolor, porque se pensaba la anestesista que esta paciente era adicta a las benzodiazepinas y a los opioides, y fingía, magnificaba la intensidad real de su dolor para obtener dosis más altas de opioides y dosis más altas de benzodiazepinas. Entonces, de nuevo, igual que en el caso de C, la pregunta que se me hacía, y en este caso, en el caso C, voy a tener que responder a esa pregunta en un tribunal. Voy a tener que entregarle argumentos al juzgado de por qué creo que el paciente no finge el dolor que tiene, no lo magnifica, para conseguir una indemnización, y en el caso de MJ, para conseguir opioides y benzodiazepinas. Y de hecho, parte del trabajo que tuve que hacer con María, se me escapó el nombre, con MJ, fue hablar con la anestesista, hablar con el médico internista para entender por qué
uno le creía y otro no le creía. Era un caso muy, muy complejo ya desde ese punto de vista. Y por otro lado, entrevistar a la paciente, a su familia, para entender por qué se estaba generando esta dinámica tan... Bueno, para hacer el cuento corto, diré que me pareció que el dolor de la paciente era absolutamente genuino. No me pareció en ningún minuto que ella tuviera ninguna adicción, ni a opioides, ni a benzodiazepina, pero que las dosis de benzodiazepina y de opioides que ella pedía se correspondían con un dolor muy intenso. Y aquí viene la pregunta, o voy a intentar ahora ir a la pregunta de fondo, porque en ella, a los componentes, por decirlo así, habituales del dolor, ¿ya? A la parte del dolor que conocemos, que se nos enseña en medicina, en anestesiología, etcétera, se agregaba otro componente que no era ni psicológico ni mental, que era también biológico y que tenía que ver con que esta chiquilla tenía, a mi modo de ver, un trastorno del ánimo de base. Tenía un cuadro depresivo que estaba contribuyendo poderosamente a intensificar la experiencia del dolor. Y con esto quiero ir al tema, a ver si acercándome al tema de fondo. ¿Qué hace que algunas personas, cuando les duele una muela, pueden seguir trabajando, les duele, les molesta, pero pueden seguir trabajando? Y otras personas ese dolor los tira a la cama, los desespera. ¿Cómo es que el dolor nos afecta a cada uno de nosotros, un dolor agudo en este caso, o qué factores hacen que un dolor se vaya cronificando dependiendo de factores vinculados al temperamento, a la biología cerebral, a la forma en que procesamos el dolor ya a nivel más, por decirlo así, mental. Y hoy día sabemos que el dolor no solo tiene un componente periférico, ¿ya? Si yo estoy martillando y me pego con el martillo en un dedo, ese dolor tiene que ver con receptores en el dedo que llevan ese mensaje hasta la médula espinal y de ahí asciende, ¿no es cierto?, por la médula espinal hasta una región del cerebro que se llama tálamo. ¿Aló, me está escuchando bien? Sí, absolutamente. Ya, hasta el tálamo, y eso involucra después toda una respuesta emocional ante el dolor que recluta zonas del cerebro que tienen que ver con el complejo amigdaloideo, el hipotálamo, el cerebelo y finalmente la corteza prefrontal, que es donde de alguna manera se organiza la actividad ya más consciente, por decirlo así. Entonces, ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde está el dolor? ¿Ya? ¿Está en el dedo? ¿Está en la médula espinal? ¿Está en el tálamo? ¿Dónde está el dolor? Y la respuesta, creo yo, es que el dolor está en todo nuestro ser. Contrariamente a la imagen que nos dejó el gran filósofo René Descartes, que pensaba que los seres humanos éramos una mezcla de mente y cuerpo, de alma y cuerpo. Descartes pensaba que las cosas de la naturaleza había dos tipos, ¿no es cierto? Las cosas extensas, materiales, los cuerpos, los objetos materiales, y lo que él llamaba la res cogitans, ¿eh? La cosa pensante, que sería lo mental. Y en la filosofía cartesiana, lo mental y lo corporal
son dos cosas completamente distintas, separadas, ¿no es cierto? Y que tienen una unión casi accidental, digamos, ¿ya? Y el lugar donde se pensaba Descartes que se realizaba esa unión era en la glándula pineal, ¿ya? Y esta filosofía, que es lo que se llamaba el dualismo cartesiano, ¿ya? Ha teñido fuertemente a la medicina. Y desgraciadamente la medicina sigue siendo muy dualista. Entonces lo que estaba ocurriendo con mis colegas que estaban intentando ayudar a MJ, así como lo que yo creo que ocurrió con mis colegas de la Asociación Chilena de Seguridad de la H, que estuvieron mal tratando hasta el día de hoy, maltratan, creo yo, no en el sentido de que deliberadamente lo tratan mal, sino que lo tratan de manera incompleta, negligente en muchos aspectos, al paciente del dolor post accidente laboral, es que ellos piensan o siguen operando esa medicina con la idea de que la medicina trata, por decirlo así, la parte corporal del dolor, ¿ya? Y habría otra parte del dolor que sería incorpórea y que sería la que se le entrega a los psicólogos y a los psiquiatras, ¿ya? Y eso hoy día sabemos que no es así. Hoy día sabemos que hay muchas formas de dolor y especialmente cuadros de dolor crónico, la fibromialgia, el ejemplo por antonomasia, donde hay dolores que tienen que ver con procesos mentales o cerebrales mentales, donde un buen tratamiento psiquiátrico y psicológico puede hacer la diferencia en que un dolor como la fibromialgia o un dolor oncológico que empieza a crecer, sin que los fármacos habituales logren frenarlo, como estaba ocurriendo con el caso de MJ, y que de hecho el dolor era tan real que hace unos días atrás finalmente se develó que tenía metástasis de este cáncer en su cerebro y metástasis de este cáncer en su pulmón que terminaron matándola. Por lo tanto, ella no estaba fingiendo para nada su dolor. Pero había algo en la conducta de ella que no le calzaba a esta anestesista y que hacía que no le creyera. Había algo, o hay algo en el dolor de C, este paciente que está demandando a la empresa, que hace pensar a la gente de la H que es un dolor fingido. Y lo que es peor, el paciente C hasta el día de hoy no ha sido visto nunca por un psiquiatra en la H, ni por un psicólogo en la H. Y si lo hubieran visto, lo hubiera visto un psiquiatra, un psicólogo, se habrían dado cuenta que C tiene una depresión sin tratamiento, que tiene un trastorno de ansiedad de base, que era previo al accidente laboral, y que buena parte de este dolor que hoy día tiene un componente exacerbado por la angustia del paciente, pero que está sin tratamiento. Y si esto se tratara, y sobre todo si se hubiera tratado precozmente, lo más probable es que hace rato que estaría sin dolor. Y en el caso de MJ, si la paciente hubiera sido vista por psiquiatras, psicólogos que entendieran un poco de estos cuadros, se habrían dado cuenta que lo que la paciente necesitaba en ese minuto no era que la taparan con más y más benzodiazepinas y opioides, sino que necesitaba estabilizadores del ánimo. Y necesitaba además de contención psicoterapéutica, psicológica. Y necesitaba que ella sintiera que tenía un equipo de salud que le creía.
Y con esto quiero volver al caso de la chiquita esta de 16 años, que llegó a solicitarle a la presidenta Bachelet que la eutanasiaran. Y a mí ese caso me llamó mucho la atención porque empecé a leer las entrevistas que daba la hermana, sobre todo, y me llamó mucho la atención que no tenía médico tratante hasta el día de hoy. Y yo pregunté, bueno, ¿por qué no tiene médico tratante? Qué raro. Bueno, y no tenía médico tratante porque el equipo, según la familia, vamos a ver cuánto hay de lo que la familia o la hermana esta dijo a la prensa, porque el equipo tratante, el último equipo tratante que le había visto a esta chiquilla, le dijo a la familia y a ella que lo de ella era psiquiátrico y que por lo tanto la manera de enfrentar este cuadro de dolor era internándola en una clínica psiquiátrica. A lo cual la paciente y su familia se negaron, recibieron ese diagnóstico como una descalificación y se negaron a recibir ayuda psiquiátrica. Y con esto quiero decir que es lo peor que se le puede decir a un paciente con un cuadro de dolor de este tipo, es que vaya al psiquiatra. Porque el paciente recibe esa derivación como que el equipo no está entendiendo, porque el paciente le duele, ¿no? Y no, como los pacientes también son dualistas, el dualismo penetra no solo la medicina, sino que en el fondo el paciente recibe eso como decir, eso yo me estoy imaginando el dolor. ¿Ya? Yo estoy fingiéndolo, etc. Y la verdad es que los psiquiatras que vemos o tratamos de ver y entender a estos pacientes, lo primero que les decimos es que la idea de ver un psiquiatra no es porque no le creamos, no es porque pensemos que se finge ese dolor, sino porque por decirlo así, en los procesos propios del dolor hay una parte que depende del procesamiento a nivel de estructuras cerebrales que están vinculadas con la emoción, con la conciencia, etcétera, y donde, por cierto, que la psiquiatría tiene herramientas que pueden permitir ayudar. De hecho, a mí nadie me va a sacar en la cabeza, no puedo probarlo, pero de hecho, la chica esta que pidió eutanasia después murió. Y yo tengo serias sospechas de que algo le deben haber dado. Yo creo que se suicidó o la suicidaron. ¿Ya? Y yo creo que esa chiquilla efectivamente yo creo que tenía un cuadro de dolor crónico con un fuerte componente neuropsiquiátrico. Pero que el error del equipo tratante fue la manera como solicitaron la evaluación psiquiátrica, que fue como deshacerse de ella y mandarla al psiquiatra. En circunstancias que en estos pacientes lo que se requiere es que el psiquiatra se haga parte del equipo tratante y el paciente se le entregue la señal de que como parte integral del tratamiento del dolor va a recibir además apoyo psiquiátrico y psicológico. Porque además existen cuadros de dolor crónico en los cuales hay mecanismos y dinamismos psicológicos del paciente y de su familia, donde a veces hay familias que necesitan tener un enfermo en la casa para resolver sus problemas. Oiga, doctor, lo dice Irene, ¿sí? ¿La fibromialgia tiene cura? Absolutamente. De hecho, yo no creo que exista la fibromialgia. Yo creo que la fibromialgia es un gran invento. Yo creo que la fibromialgia es un gran invento de un grupo de colegas que ¿Qué es la fibromialgia, Doc? ¿Qué es? Bueno, los colegas que a mi modo de ver han inventado esta condición, ¿ya? La definen, ¿no es cierto?, como la presencia de dolores corporales múltiples de causa
donde no hay causa evidente, donde no hay ninguna enfermedad conocida que lo explique, y que tienen ciertas características que aparecen a la presión de distintas partes del cuerpo. Han inventado toda una semiología que a mí me parece que no hay ninguna evidencia de que exista eso. Lo que sí existe son pacientes con trastornos del ánimo, con trastornos de ansiedad, que producto de sus trastornos anímicos... Usted mismo la citó ahí, desde la fibromialgia al dolor oncológico. Por eso la gente le ha preguntado. Sí, no, y hablo porque la fibromialgia está muy de moda. Claro. ¿Ya? Es como, mire, si en el siglo, a fines del siglo pasado, del 19 y el 20, la histeria, Freud inventó la histeria. La histeria. ¿Ya? Después se inventó los trastornos borderline de la personalidad, que yo tampoco creo que existen. Bueno, la fibromialgia son constructos, ¿ya?, que permiten ofrecerle una pseudo explicación a los pacientes. Hay una teoría habitualmente detrás, hay médicos que se declaran expertos en la histeria, en la personalidad borderline o en la fibromialgia. Y curiosamente las tres condiciones siempre son crónicas, siempre se les dice lo mismo, no, la personalidad borderline no tiene cura, tiene tratamiento para atenuarla, la histeria no tiene cura, pero tiene, en fin. Yo no creo que exista la fibromialgia, ¿ya? Yo creo que el saco de la fibromialgia son pacientes con trastornos anímicos, trastornos de ansiedad, donde se requiere harta psiquiatría, harto tratamiento con estabilizadores del ánimo, con ansiolíticos, harta psicoterapia individual y muchas veces familiar, y cuando eso ocurre, habitualmente esos pacientes se sanan. ¿Ya? De hecho, mire qué casualidad, que no hay paciente con fibromialgia que los supuestos expertos en fibromialgia no les estén dando antidepresivos. Llegan todos con antidepresivos. Eso ya algo le dirá, ¿no? Y lo grave es que la mayoría de los trastornos anímicos que causan o se presentan con síntomas de dolor del tipo de lo que se llama fibromialgia, no responden a antidepresivos, o responden parcialmente a antidepresivos, o a veces se agravan con los antidepresivos. Doc, ¿usted está a favor de la eutanasia? No estoy para nada a favor de la eutanasia. Creo que, bueno, primero, la eutanasia no es un tratamiento. Matar al paciente nunca ha sido un tratamiento. Partamos por ahí. O sea, si un médico me va a decir, un colega, que está a favor, porque hay algunos médicos que desgraciadamente están a favor de esto. Si un colega me va a convencer a mí que inyectarle un veneno a un paciente, eso es la eutanasia, ¿no? A veces la gente confunde la eutanasia con la limitación de tratamiento, ¿ya? Con limitar tratamientos desproporcionados. ¿Ya? Voy a poner el ejemplo de MJ. Cuando ya se devela que el dolor o los dolores que sufría MJ no eran fingidos ni magnificados, sino que eran reales, y se descubre que tiene metástasis en el pulmón, en el cerebro, etc. El marido de MJ, que no quiero que termine este programa sin referirme a él y a la relación con su esposa. Entre paréntesis, fue para mí y sigue siendo para mí uno de las... Mire, yo le decía a J, así se llama el marido de MJ, le decía, mire, yo llevo más de 20 años dedicado a la psiquiatría, a la salud en general. Y me ha tocado ver muchas veces, de hecho, antes de especializarme en psiquiatría, hice medicina general un buen tiempo, en San Bernardo, de hecho. Y muchas veces me tocaba atender a pacientes terminales, que quedaban a la deriva, porque habitualmente los pacientes terminales en Chile nadie los quiere
Nadie quiere hacerse cargo de ellos. Los sacan del hospital y los mandan a morir a sus casas o no los reciben en los hospitales y no hay equipos que estén. Hoy día algo se ha avanzado, pero sigue siendo un área de la medicina a la que muy poca gente quiere meterse. Y le dije y le digo, porque pero mandarle después el enlace de este programa dedicado a su esposa y a él, ¿ya? Porque para mí ha sido, mire, él siempre la cosa se fue agravando, yo creo que hablábamos prácticamente todos los días, y a veces 2 veces al día, durante semana. Varias veces al día había que estarla ajustando, qué sé yo, estar ahí disponible, ya de lunes a domingo. Y él siempre me decía lo mismo: pucha, doctor, yo no quiero molestarlo, tanto que lo llamamos. Entonces yo le decía, no se preocupe, si yo entiendo esta situación y quiero tratar de ayudarlo lo que más pueda. Y ya cuando muere su esposa, que para mí me dio mucha pena porque ella era una mujer muy dulce, tenía algo muy encantador. Ella, a pesar del sufrimiento que estaba experimentando, incluso al comienzo, que producto de su trastorno anímico, las primeras entrevistas ella era súper demandante, acelerada, exigente, y la reacción que uno tenía era como a tomar distancia, y yo entiendo que al equipo le causaba rechazo eso, algunas personas. Pero una vez que ella se fue ya medicando mejor, empezó a poder dormir bien, ya estaba sin esa angustia desbordante. Era ella una mujer muy dulce. Y la relación de ellos, de ella y de él, este es un matrimonio que alcanzó a durar 1 año. No alcanzaron a tener hijos. Era muy bonito la devoción con que este joven esposo cuidó hasta el final a su joven esposa. Y para mí como psiquiatra fue y es muy esperanzador y alentador haber visto ese amor, ¿ya? Porque uno muchas veces como psiquiatra ve el otro lado, pues ve el desamor, ve la violencia intrafamiliar, ve los conflictos, ¿ya? Y de repente, claro que es un bálsamo ver una pareja que se cuida, que uno no necesita, que lo único que tiene que hacer es apoyar eso, ¿se fija? Bueno. ¿Y usted haya intercedido en los dos, con la contención, usted intercedió en los dos, con la contención, con escuchar, con el hablar, con visitar? Bueno, algo, porque por otro lado yo no soy psicólogo y mi trabajo fue siempre muy médico, digamos, muy de ajustar medicamentos, se fija bien. Yo siempre digo de perilleo, yo soy un poco gaffiter, ¿no? Subo dosis, bajo dosis, ajusto. Pero claro, correcto, cuando eso se empieza a dar 2, 3 veces al día, y uno inevitablemente va generando, ¿no es cierto?, un acercamiento emocional con el paciente y su familia cada vez mayor, y sobre todo en este caso. De hecho, para mí fue muy doloroso, fue muy inesperado. Yo sabía que ella iba a fallecer, pero nunca me imaginé que iba a ser tan rápido. Fue muy fulminante todo la última parte. Bueno, y en un momento el marido me llama, todavía me acuerdo, un día viernes, 10 de la noche haber sido, y me dice: doctor, ¿qué puedo hacer? Mire, mi MJ tiene metástasis en su cerebro, en el pulmón, y estoy pensando si no será mejor trasladarla a otro hospital con más recursos. Entonces yo le digo: mire, en este minuto lo que necesita su señora es oxígeno, hidratación, alimentación, manejo del dolor, y que ustedes estén cerca de ella. Usted, la mamá, los hermanos, los tíos, eso. Por lo tanto, es todo lo que necesita. Bueno, y por favor le dije, espero que si en algún minuto cae ya en insuficiencia respiratoria avanzada, yo supongo que no la van a conectar a una ventilación mecánica, le dije. No, por supuesto, doctor, me dijo, no, ella misma, que ella trabajaba en la salud, ella misma lo ha pedido, etcétera. Bueno, eso que es
no proporcionar, no implementar tratamientos médicos excepcionales, por decirlo así, como la ventilación mecánica u otro. En un paciente terminal y donde claramente resulta desproporcionado, porque si se le instalaba ventilación mecánica, a lo mejor, claro, la paciente podría haber vivido, no sé, unos días, unas semanas más, pero no iba a cambiar nada. Eso no es eutanasia. ¿Ya? Eso se llama limitación de tratamiento desproporcionado. ¿Ya? Y eso no solo es éticamente aceptable, sino que es éticamente deseable, incluso es un deber ético. Perfecto. Que los médicos no proporcionemos tratamientos desproporcionados. Ahora, ojo, tampoco significa que un tratamiento que al médico le parezca desproporcionado no pueda y deba hacerse. Supongamos que la paciente, en este caso, y su familia, hubieran querido darle ventilación mecánica. Sí. ¿Se podría haber opuesto al equipo médico? No, po. Si la paciente, la familia, quiere dar la pelea y prolongar, no sé, días, semanas, bueno, uno podrá intentar hacerle presente, pero finalmente la proporcionalidad o no de un tratamiento finalmente la define la familia y el paciente. Correcto. Ojo con eso. Correcto. Porque a veces bajo el argumento que el tratamiento es desproporcionado, se le niega. Bueno, pero responder, eso no es eutanasia. ¿Qué habría sido eutanasia? Eutanasia habría sido que alguien me hubiera dicho, mire, doctor Paz, ¿qué le parece que como MJ está con tanto dolor y lo está pasando tan mal, ¿qué le parece que en vez de seguir intentando tratarla, su trastorno anímico, con clozapina, carbonato de litio, que le di al final, con quetiapina, etcétera, aumentar las dosis de tramadol, etcétera? ¿Qué le parece que en vez de hacer todo eso, le coloquemos una inyección, ¿no es cierto?, con barbitúrico y con cloruro de potasio y resolvemos el problema? Bueno, quiero decirle a quien piense eso, que para mí, y creo yo no solo para mí, me parece que esto no tiene que ver con mi opinión. Este es un hecho. Eso no es un tratamiento. Tratamiento médico se define como cualquier intervención médica cuyo objetivo es sanar o aliviar. Ahora, si alguien me va a decir que matar a un paciente es una manera de aliviar su dolor, me parece que es una contradicción en los términos. Doc, algunos comentarios cortitos. La Jimeseli dice, la artritis es dolor físico, pero es necesario tener un tratamiento integral, pues la depresión llega aunque uno no quiera. Yo tengo desde los 18 lupus y artritis reumatoidea, y a pesar de muchos dolores, anímicamente uno se mantiene. Valeria Jorquera dice... ¿Puede volver un poquito para atrás? Jimena, pero aquí, ya. Eso es dualismo. Jimena está hablando como si hubiera un dolor físico y un dolor mental. Y la depresión fuera la parte mental del dolor, una parte incorpórea. Lo que me gustaría mostrar, y quizás va a ser necesario otro programa, a lo mejor en la semana, busquemos un horario en la semana y complementemos esto. Ideal. Lo que me gustaría mostrarle a Jimena y a las personas que están escuchando esto, que el dolor mental es físico también. La mente tiene órganos, la mente tiene sustrato, y no es solo el tálamo, el hipotálamo, el cerebelo, es la corteza orbitofrontal, en fin. Y hay medicamentos que permiten tratar ese componente mental, cerebral, de altas funciones cerebrales del dolor. Y claro que hay un grupo de pacientes que sufren de artritis y otras enfermedades más crónicas. Por lo menos un 30-40% de esos pacientes desarrolla trastornos anímicos. Y eso no se trata con psicoterapia. El dolor no es físico y mental. El dolor siempre es físico. Eso es lo que quiero tratar de decir.
Perfecto. Lo Oiga, que llamamos dolor mental es biológico también. En el caso de Valeria Jorquera, que está escribiendo ahí constantemente, también Antonio de Copiapó, que recomienda para las articulaciones. Valeria dice que ella tiene fibromialgia, los dolores son fuertes, moretones, se dice que se olvida hasta de cosas tan sencillas, sufre de cansancio crónico, y ahí agrega ella, Valeria, que también los síntomas los tiene la hija menor con sospecha de lupus. Lupus Lis, médicos han sido varios, sinceros, y han dicho que no se conoce bien la fibromialgia, no saben cuál es el medicamento correcto para los dolores. Tomo pregabalina, paraxotidina. Ya. Bueno. Perfecto, mire, el caso, le propongo algo, Valeria. ¿Qué le parece que hagamos un programa especial para usted? Dentro de esta semana, miércoles, no sé, y hablemos de su fibromialgia. De su fibromialgia, o de lo que los médicos han llamado fibromialgia. Buena no, idea, no con el sentido de que aparezca el doctor Paz diciendo que lo que usted tiene no existe. Porque lo que yo digo es que la fibromialgia como entidad clínica no existe. Yo no estoy diciendo que los dolores que usted tiene no sean reales, y menos estoy diciendo que sus dolores sean imaginarios o fingidos, o lo que o cualquier cosa de esa. Por eso que entiendo perfectamente que usted viva con mucha frustración y rabia cuando la mandan al psiquiatra, porque el mensaje que usted recibe, entonces, esto no me creen, entonces. No me creen que me duele, que tengo moretones en el cuerpo. Y yo creo que usted tiene moretones. Y yo creo que a usted le duele. Y yo le aseguro que su dolor no es ni fingido, ni magnificado, ni exacerbado, como de hecho era el dolor de MJ y es el dolor de C hoy día. El punto, y lo que quiero tratar de demostrar, es que esos dolores tienen una fisiopatología, una biología, una neurobiología, donde el tratamiento neuropsiquiátrico especializado juega un rol central, porque para experimentar dolor en un dedo, producto de un golpe de un martillo agudo, bueno, la causa y la biología de eso se sabe, y de hecho, si le duele mucho, toma un antiinflamatorio, y si le sigue doliendo mucho, puede tomar un opioide, y si tiene un dolor así agudo, intratable, hay anestesia local, regional, etc. Pero cuando ese dolor sigue y sigue, se reclutan áreas del cerebro, áreas del cuerpo, donde la neuropsiquiatría tiene mucho que decir y hacer. Oiga, Doc, excelente, me parece que podamos invitar a Valeria, se une a nosotros, nos cuenta su caso y usted va tratando este tema y lo va desarrollando. Fantástico, yo le agradezco que... Podemos intentarlo, por lo menos, obviamente. Estamos, vemos en una de esas, el miércoles puede ser buen día, nos ponemos de acuerdo y vamos a publicar en las redes el horario, mientras decirle a la gente y recordarle que este espacio de salud mental, que es uno de los pocos en las redes sociales, menos en la televisión abierta, está los domingos a las 9 de la mañana con el doctor Rodrigo Paz. Ya estamos trabajando. Cuando el doctor Paz no se queda dormido como hoy día. No transparente, doctor, no transparente. Partimos más tarde. Así que mil disculpas a quienes esperaban que partiera a las 9, fue responsabilidad mía. Partimos como a las 9:10 más o menos, porque me quedé dormido, esa es la verdad. Igual la gente se sumó con muy buenos números un poco después de las 9:20, 9:30. Mire, hay que ir viendo las métricas de las redes sociales, doctor, sobre todo en domingo y día que estamos encerrados, en cuarentena, nuevamente con esto, donde la salud mental está ahí a flor de piel. Así que nada, pues doctor, yo decía, le contaba a la gente que estamos desde junio trabajando con esto de la salud mental y que ha sido un espacio fantástico reacomodarlo. Vamos a cumplir 6 meses de pololeo. 6 meses de pololeo. Jimena Celi, gracias por la consideración. Irene Oyarzo, Valeria Jorquera, Sonia Jorquera, Antonio de Copiapó, mucha gente interesada en estos temas. La Jimena Celi, ya lo dijimos. La Sonia, ahí hablando. Vuelvo atrás, mire lo que dice Valeria. Bueno,
la señorita de la fibromialgia, más atrás, la anterior, dijo. Dice, es imposible que mis hijas... Ahí está. No, es que es imposible, más si mis hijas y familias tengamos todo lo mismo, dice. Bueno, Valeria, eso que usted cuenta, de que en su familia haya muchas personas que tengan síntomas muy parecidos, bueno, lo típico de los trastornos del ánimo, no hay nada más genético y hereditario que los trastornos anímicos. Dice ella que es imposible que sus hijas se lo imaginen, dice, incluso he sido operada de lipomas que hace mi cuerpo. Bueno, Valeria, le vuelvo a insistir, si alguien le ha dicho que la razón para enviarla al psiquiatra es porque se sospecha que usted se imagina eso, le dijeron mal. O sea, si yo me ofrezco para evaluar su caso, incluso tratarla si usted quiere, o intentar tratarla, no es porque yo crea que eso sea imaginado. No, es porque hay cuadros de dolor crónico, como la fibromialgia, cuya causa está en estructuras del cerebro que tienen que ver con el procesamiento del dolor a nivel más alto, a nivel ya más elaborado. ¿Me explico? Mire, si usted tiene un dolor simple, digamos un dolor de estructuras inferiores de la jerarquía de la experiencia del dolor, le va a bastar un buen reumatólogo, un traumatólogo, un anestesista, un dentista. Pero hay personas que por razones biológicas, esos dolores escalan y empiezan a comprometer circuitería cerebral más sofisticada. Circuitería cerebral en la cual trabajamos los psiquiatras. Porque los psiquiatras somos los médicos que trabajamos medicando, psicoterapiando, estructuras del cerebro que tienen que ver con la generación de actividad mental consciente, de experiencia de dolor consciente, etc. Paréntesis. Carol Sobarzo dice, tengo a mi nieta que me relató que llora sola en el baño cuando todos duermen y piensa que ella es la culpable y a veces no quiere vivir. Tiene 15 años, ayer me confesó. ¿Qué hago? Yo soy su abuela. Es grave, ¿eh? Dele por favor mi número, le dejo mi número WhatsApp. Publiquemos su teléfono, Doc, número WhatsApp. 99-818-9756. Más 569 9-818-9756. Que me escriba, no me llame, que me escriba, porque como me atrasé, tenía citado a una paciente para una video llamada a las 10, así que me voy a atrasar un poco, que me escriban, 569, sí, ese es. Y apenas tenga un espacio, hablamos con esta abuela, porque eso que usted está describiendo en su nieta es muy, muy grave. Y urgente hacer algo ya. Gisela Montero dice, hablen de la disautonomía, nos pregunta cómo unirse a TBS, bueno, le da me gusta, entra y ya está con nosotros y le llegan las notificaciones para que se abra la ventana. Las disautonomías son todo un tema muy complejo que lo ven los neurólogos, así que no sería un tema en el cual yo tengo competencias para hablar de eso. Valeria Jorquera, que se comunique por interno conmigo, con TBS, vía inbox. Yo también le voy a escribir a ella y lo agendamos para el próximo miércoles, en principio, Doc, el espacio especial de salud mental durante la semana. Puede ser el jueves, porque el miércoles estoy en Radio Portales. ¿Podría ser el jueves? Sí, lo acomodamos en el horario el jueves. Pero sí, hablemos de miércoles. Bueno, ahí busquemos, miércoles, jueves. Pero la idea es el jueves. La gente quiere el teléfono del Doc, más 5699-818-9756. Oiga, muy interesante el espacio de hoy día, doctor. Se lo quiero agradecer. Maravilloso, fantástico, muy buen público conectado, a gente que le interesa verdaderamente los temas que usted está tratando y que estamos tratando en la plataforma todos los domingos a las 9 de la mañana. Así que, maravilloso, doctor, que tenga buen domingo a pesar de todo lo que estamos viviendo. Así nomás, pues. Un gran abrazo para usted, Álvaro, y para todos los auditores, los espectadores. Ánimo, fuerza, se nos vienen días duros, difíciles, pero también se nos viene la Navidad
¿ya? Aunque no podamos, y a lo mejor no debamos juntarnos con nuestra familia de manera cercana, bueno, aprovechemos que algo bueno que tengan las redes sociales y sobre todo los sistemas de comunicación como WhatsApp y otros, y comuniquémonos de otra manera, ¿ya? Y hagamos de esta Navidad una Navidad como nunca fueron las otras, una Navidad en que rescatemos lo más importante, porque mañana podemos estar cesantes, mañana podemos estar enfermos, mañana podemos estar muertos. Pero como me enseñó, viví la experiencia de MJ y su marido J, ¿ya? A quien mando un estrecho abrazo, y me imagino lo duro que va a ser para él, para la mamá de su esposa, esta Navidad. Y quiero decirles una cosa, no tengo ni una duda, miren lo que les voy a decir, que había y hay tanto amor en esa familia, en ese matrimonio, que no tengo muchas dudas de que van a tener una feliz Navidad. Que en esta Navidad van a estar los tres juntos. Porque el amor de verdad, no, ni la muerte puede con él. Bien, Doc. Grande. Ya. Nos vemos, Doc Paz. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao, chao.